Buenos días, el día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto final del curso de Física 1, el cual se basa en un simulador del movimiento proyectil. A continuación se explicará el funcionamiento de este simulador. Como el proyecto se realizó un simulador en el programa de GeoGebra, el cual emula el movimiento de tiro parabólico. Y en el caso de este simulador, es el movimiento de una bala que sale desde un cañón. En el simulador que emula el movimiento de tiro parabólico, se puede cambiar algunos parámetros como la altura de lanzamiento, como la velocidad de salida del objeto, el ángulo y el tiempo. Y según varía el tiempo con el deslizador, se puede ver cómo cambia el movimiento de la bala. Y para realizar el programa se utilizó programación y también se utilizaron fórmulas de física. Con la programación se utilizó para poder colocar los botones de inicio, pausa y para detener la simulación, la cual está relacionada con el tiempo, y para poder programarlo se utilizó la variable del tiempo, y dependiendo de la función se puso pues por mediante de programación si era true or false, si era verdadero o falso. Y para las fórmulas que se utilizaron, se agregaron deslizadores y también casillas de entradas para que el usuario pueda ingresar la velocidad inicial, la altura, la gravedad y también cambiar el ángulo y el tiempo, y todos estos están ligados a ecuaciones que se ingresaron en el programa. Y con estas ecuaciones, estas fueron despejadas para poder obtener los datos de velocidad inicial en X, en Y, el tiempo y también altura máxima, entre otros datos. Y a continuación, se mostrará el funcionamiento del simulador a través de algunos problemas. El problema 1 nos dice que un cañón se dispara y forma un ángulo de 60 grados con la horizontal y una velocidad de 24 metros sobre segundos, y el tiempo de vuelo es de 2.50 segundos con una altura máxima de 15 metros. Nos pide calcular el alcance, la posición a los 1.5 segundos horizontal y vertical y la velocidad resultante a los 1.5 segundos. De primero, para encontrar el alcance de la bala, necesitamos los datos de las componentes en la velocidad en X y en Y en 2.50 segundos, con la fórmula de coseno del ángulo, y luego vamos a utilizar la fórmula de que distancia es igual a la velocidad en X por el tiempo, y así obtenemos el alcance, como el simulador nos da ahí el resultado que es de 30 metros. En el inciso B pide la posición a los 1 segundos. Para la posición horizontal se utiliza la misma fórmula anterior, dando como resultado 18 metros. Y para la posición vertical utilizamos la fórmula de Y es igual a la velocidad inicial de Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y la velocidad inicial en Y es la velocidad por el seno del ángulo, que también nos las da el simulador, y se obtiene un resultado de 20.2 metros. Para el inciso C, pide una velocidad resultante a los 1.5 segundos, que se utilizan las componentes de la velocidad. La componente de la velocidad en X ya la tenemos, que también nos la proporciona el simulador. Y ahora para encontrar la velocidad en Y, se utiliza la fórmula de velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo, que también nos proporciona el dato del simulador y ya no es necesario calcularlo. Y ahora que ya tenemos esta velocidad en Y, que es 6.08 metros sobre segundos, para poder sacar la velocidad resultante, pues es la magnitud. Entonces hacemos la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado, y esto da como resultado 13.05 metros sobre segundo. Ahora, para el segundo problema, nos dice que se lanza una bala de un cañón desde el suelo de un desierto a 6 metros de altura, con una velocidad de 10 metros sobre segundo y con un ángulo de inclinación de 34 grados,
con un tiempo de 0.9 segundos al llegar al punto máximo. La altura máxima que alcanza, la velocidad en el punto más alto y el alcance nos pide calcular este problema. Para el inciso A, se necesitan igualmente las componentes de la velocidad, que son las que nos proporciona ya el simulador. Las fórmulas que se utilizaron nuevamente son la velocidad por el coseno y el seno del ángulo, coseno para X y seno para Y. Posteriormente se utiliza la fórmula de Y es igual a Y inicial más la velocidad de Y inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado con el simulador y da un resultado de 7.06 metros. Para poder calcular la velocidad en el punto más alto, se dice que la velocidad es igual a la altura máxima. Y lo que se tiene en realidad ahí es que la velocidad es igual a la velocidad en X más la velocidad en Y. Pero la velocidad en Y en su punto más alto será 0. Y por lo tanto, esto es igual únicamente a la velocidad en X, que es la componente de la velocidad en X que ya nos proporciona el simulador, dando como resultado 8.29 metros sobre segundos. Y para finalizar con el inciso C, nos pide el alcance. Para esto se necesita el tiempo de vuelo, ya que el tiempo es el que se tarda en subir y en caer. Para eso se utiliza la fórmula de tiempo de vuelo es igual a menos velocidad de y por la raíz de la velocidad en y al cuadrado más 2 por la gravedad por la altura dividido menos la gravedad. Y esto ya no es necesario que lo calculemos porque el simulador ya nos proporciona el dato. En este caso es 1.82 segundos y ahora sí, con esto ya podemos calcular el alcance con la fórmula de distancia, que es igual a la velocidad en x por el tiempo, dando como resultado 15.1 metros. Ahora para el tercer problema, este nos indica que tenemos que calcular el desplazamiento de una bala de cañón cuando éste inicia con una velocidad inicial de 34 metros, tiene una altura inicial de 5 metros y un ángulo de 60 grados. Como todos los experimentos se están llevando a cabo en la Tierra, se toma como siempre y como referencia los 9.8 metros sobre segundo de gravedad. Y para el inciso A, este nos solicita calcular la posición de la bala a los 4 segundos. Para ello conocemos cuál es el tiempo, pero antes debemos despejar continuamente las velocidades en los distintos ejes, en este caso la velocidad inicial en X y la velocidad en Y, usando fórmulas trigonométricas y despejando con el seno del ángulo y el coseno del ángulo, obtenemos que la velocidad inicial en Y es de 29.44 metros sobre segundos y la velocidad en X es de 17 metros sobre segundo. Una vez obtenido ese dato, tenemos que despejar para la fórmula de desplazamiento. En este caso, para obtener el desplazamiento en Y, se utiliza la fórmula de altura máxima, que sería de multiplicar los 29.444 metros sobre segundos, que es con la velocidad inicial, por los 4 segundos que tenemos, que nos da el problema, más el 1 medio de la gravedad, en este caso la tomaremos como la gravedad negativa, y está multiplicada por el tiempo al cuadrado, que serían otra vez los 4 segundos, obteniendo un resultado de 44.38 metros. Y para el desplazamiento en X basta solamente con despejar la fórmula de distancia, va a ser igual a la velocidad por el tiempo. En este caso dándonos un resultado de 68 metros. Y para el inciso B nos piden, en este caso, encontrar la velocidad a los 4 segundos. Para ello utilizaremos la fórmula de la velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso la aceleración la tomaremos como la gravedad en ambos ejes. En este caso, despejando ya la fórmula y sustituyendo datos, nos quedan que la aceleración en X es de 56.2 metros sobre segundo y la velocidad en Y es de 68.64 metros por segundo. Luego, para el inciso C, nos solicitan el tiempo en la máxima altura. En este caso, tendremos que despejar con con la misma fórmula, pero despejando datos nos queda que el tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por la gravedad.
y como en este caso el tiempo, la altura máxima es en el eje Y, sustituyendo la velocidad final, la velocidad inicial con la que contamos, que en este caso también la podemos visualizar en el simulador, dividiendo los 29.44 metros sobre segundo, los dividimos en este caso por la gravedad, dándonos un total, un tiempo de 3 segundos, que si lo multiplicamos por 2 sería el tiempo total del sistema por, por el movimiento parabólico, dándonos también los 6 segundos que se ejecuta todo el tiempo, resolviendo a su vez el inciso D y luego el alcance logrado. Para ello tenemos que utilizar el tiempo total del sistema ejecutado y multiplicarlo, en este caso, por la velocidad inicial en el eje X, ya que en este caso la velocidad en el eje X no se pierde, multiplicando los 17 metros por segundo por los 6, dándonos un total de 102 metros alcanzados por el cañón. Bueno, como resultados de este proyecto, en base al simulador, se determinó que la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento son las dos variables que definen el movimiento de la bala, ya que a partir de estos valores se descompone el movimiento en el eje horizontal y eje vertical. Es por eso por lo que son los dos valores que el usuario puede cambiar a su disposición dentro del simulador. También se determinó que al aumentar la magnitud de la velocidad inicial de la bala, el simulador demuestra un mayor alcance en la altura máxima y la distancia horizontal recorrida, de forma que aumenta el tiempo de vuelo. El efecto contrario ocurre en cada una de estas variables cuando la velocidad inicial disminuye. Por otro lado, la variación en el ángulo de lanzamiento resulta en un aumento o disminución de la altura máxima alcanzada por la bala. Un ángulo de lanzamiento más bajo resulta en una altura máxima menor, disminuyendo así el tiempo de vuelo debido a que la distancia recorrida en el eje horizontal es menor. Por último, se determinó que al aumentar el ángulo de lanzamiento, incrementa la magnitud de la componente del eje vertical de la velocidad, mientras que la componente de velocidad del eje horizontal disminuye. De forma contraria, al disminuir el ángulo de lanzamiento, la velocidad en el eje horizontal disminuye, mientras que la velocidad en el eje vertical aumenta. Así que eso fue todo de nuestro proyecto final de Física 1. Gracias por su atención.